Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, y estad seguros que yo estaré con vosotros día tras día, hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 19 al 20. Bienvenidos al episodio 386. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en la crítica de la razón pura, haciendo la crítica de la razón pura, y estamos en el día 17 de Immanuel Kant, y hoy vamos a leer los postulados del pensar empírico en general, que básicamente es el cuarto principio del entendimiento. Estamos tomando la edición Evisa de la crítica de la razón pura del 2014, y bien, vamos a empezar. Los postulados del pensar empírico en general. 1. Lo que conviene con las condiciones formales de la experiencia es posible. 2. Lo que conforma con las condiciones materiales de la experiencia es real. 3. Aquello en que la conformidad con lo real está determinado según las condiciones generales de la experiencia es necesario. Bien, estos tres postulados son importantes. Lo que está diciendo Kant, el primero, es básicamente que las condiciones formales de la experiencia corresponden a la intuición y corresponden a las categorías. Y lo que está diciendo en la segunda, las condiciones materiales de la experiencia, se refiere a la sensibilidad, que eso es real, pero las condiciones de intuición, intuición, a priori la sensibilidad, la síntesis de aprehensión, espacio y tiempo de nosotros con las categorías del entendimiento es posible para que podamos conocer aquello, ¿no? Y la tercera parte, algo es necesario si su conexión con lo real está determinado por estas condiciones universales de la experiencia. En este sentido, lo necesario es lo que no puede ser de otra manera, ¿no? Dado que se sigue leyes universales. Entonces Kant señala que la coexistencia de las sustancias. Yo estoy acá a las 2:38 de la mañana y bueno, no importa de todas formas, ¿no? Entonces Kant señala que la coexistencia de las sustancias solo puede entenderse mediante un principio que las vincule, que es la comunidad de todas las sustancias simultáneas, ¿no? Esta comunidad que vimos anteriormente, básicamente en la tercera analogía, que era el principio de la simultaneidad según la ley de acción-reacción, que está en el tercer principio del entendimiento, que corresponde a las analogías de la experiencia. Ya vimos que se dividen en tres las analogías de la experiencia, y básicamente Kant está diciendo que la unidad del universo se deriva de esta condición necesaria para que podamos experimentar y conocer estos fenómenos coexistentes, ¿no? Y claramente esto no es algo que se deduzca directamente de la realidad, sino que es una condición de posibilidad de un conocimiento en la coexistencia, ¿no? O sea,
ya vimos ayer específicamente que coexisten las sustancias, ¿no? Hay una sustancia fenoménica que hace que tenga este sentido de coexistencia simultánea de sustancias en el mundo real. Y claro, esto solo podemos entender nosotros cuando vinculamos las cosas, ¿no? Y Kant agrega el término comunidad cuando tenemos este a priori, esta categoría, mejor dicho, de comunidad que corresponde a causalidad en nosotros, ¿no? Acción recíproca, que es básicamente la tercera la tercera clase de categorías, ¿no? La acción recíproca o de comunidad, donde vimos que acción y reacción estaban siendo simultáneas y claro, esto no es algo que se vea en la realidad, sino que es como una categoría posible, ¿no? Va a condicionar nuestra posibilidad de conocimiento sobre aquel fenómeno de la naturaleza, pero un conocimiento empírico que vamos a poder apreciar, ¿no? Y que este fenómeno empírico que tiene sus propias leyes naturales son necesarias que coexistan con nosotros, con nuestro conocimiento sobre ellas. En este sentido, sigue diciendo, las categorías de modalidad tienen de particular que no aumentan en nada como determinación del objeto, el concepto a que se unen como predicado, sino que solo expresan la relación con la facultad de conocer. Cuando el concepto de una cosa es ya perfecto, puedo aún preguntar si esta es simplemente posible o si es real, y en ese último caso, si además es necesaria, no pienso con esta ninguna determinación más en el objeto mismo, pues solo se trata de saber cuál es la relación de este objeto y de todas sus determinaciones, con el entendimiento y su uso empírico, con el juicio empírico y con la razón en su aplicación a experiencia. Por esta razón, precisamente los principios de modalidad son simplemente explicaciones de la posibilidad, de la realidad y la necesidad en su uso empírico, y también al mismo tiempo la restricción de las categorías al solo uso empírico, sin permitirles ni admitirles el uso trascendental, en efecto, si no tienen solamente un valor lógico y no se limitan a expresar analógicamente la forma del pensamiento, sino que se refieren a las cosas, a su posibilidad, realidad, necesidad, y es menester que se apliquen a la experiencia posible y a su unidad sintética en la que solo se dan los objetos del conocimiento. Al inicio vimos que Kant tenía tres postulados, ¿no? Uno era el de la posibilidad, o sea, lo que conviene con las condiciones formales de la experiencia, o sea, la posibilidad es posibilidad. La segunda es lo real, lo que conforma las condiciones materiales de la experiencia, lo real, y aquello en que la conformidad con lo real está determinada según las condiciones generales de la experiencia, que es lo necesario. Entonces Kant está diciendo que hay que relacionar la realidad con nuestro conocimiento. ¿Pero de qué forma? De esta forma de posibilidad, realidad y necesidad. Y claro, hasta ahí no añade nada nuevo a lo que ya habíamos conocido con las categorías, ¿no? Pero lo que es interesante es determinar la relación con el conocimiento, porque indican cómo se van a relacionar el objeto con la facultad de conocer, el juicio empírico con la razón. Y Kant está diciendo, hay que hacernos estas tres preguntas: ¿es posible? ¿Es real? ¿Es necesario para que este conocimiento sea verdadero, objetivo? Entonces, estos principios de modalidad van a explicar cómo usamos los conceptos de experiencia, y claramente no son abstractos, porque sus restricciones al uso empírico de las categorías, impidiendo aplicarlas de manera trascendental, es más allá de la experiencia. Esto significa que posibilidad, realidad y necesidad se refieren siempre a la experiencia posible.
y claro, corresponden a esta unidad sintética de la experiencia. Entonces las categorías de modalidad no nos dicen nada sobre cómo son las cosas en sí mismas, sino que cómo pueden ser experimentadas, cómo pueden ser relacionadas con nosotros mismos, ¿no? Bueno, no con nosotros mismos, sino por nosotros mismos. Por ejemplo, un unicornio es posible porque no es contradictorio, pero no es real, no hay un efecto empírico en él, y claro, no es necesario también porque no sigue las leyes de la naturaleza o las leyes universales. Bien, vamos a hacer algo mucho más productivo, ¿no? Vamos a resumir toda la síntesis del libro y vamos a avanzar mucho más rápido con este libro, y lo vamos a hacer de forma fácil, ¿no? Para que el público, bueno, hasta aquí ya se ha vuelto complejo. Estamos en el día 17 y claramente si seguimos a este ritmo vamos a acabar el próximo, a finales de año, ¿no? Entonces vamos a mejor hacer una síntesis del libro y vamos a ir capítulo por capítulo como estábamos haciendo, ¿de acuerdo? Bien, imaginemos que queremos inventar algo completamente nuevo, una sustancia que nunca se ha percibido, una fuerza oculta o una capacidad especial del espíritu para estar conectados con otros. Kang aquí nos dice que no podemos hacer esto solo con la imaginación, aunque nuestra mente sea capaz de construir conceptos claros y completos y mucho más, porque la razón es simple. Si tomamos la experiencia como maestra, estos conceptos se vuelven fantasmas, ¿no? Pueden ser coherentes y porque no contienen contradicción, pero carecerían de posibilidad real, ¿no? Porque nada en la experiencia respalda la existencia de estas cosas, de lo que imaginamos o de la imaginación más grande que podemos tener. Entonces pensemos en algo más familiar, ¿no? Por ejemplo, un triángulo. Podemos dibujarlo en nuestra mente, pensarlo sin haberlo visto físicamente, ¿no? O un pentalfa, por ejemplo, ¿no? Con la punta hacia arriba. Claro, la pregunta acá es: ¿esto garantiza que sea posible la experiencia? Imaginar este pentalfa con la punta de arriba. Y Kant explica que lo que hace que algo sea verdaderamente posible no es solo el concepto en la mente, o sea, este pentalfa que podamos imaginar en la mente, sino que es el concepto que puede integrarse de forma general en la experiencia, o sea, ser respaldado por tiempo y espacio y la relación de los objetos con cualquier cosa percibible que existe en el mundo. Entonces, si vemos una vez al menos una pentalfa, ya podemos asociar con la posibilidad de la existencia, ¿no? La posibilidad real. Por eso, en el pentalfa es muy interesante. Bueno, Kant da el ejemplo del triángulo, ¿no? El triángulo imaginado es como una forma de que donde encajan las condiciones formales de la experiencia, ¿no? Y por eso podemos decir que es posible y a priori, aunque no lo tengamos físicamente en nosotros, lo tenemos en nuestra mente como imaginación. Y claro, cuando hablamos de realidad, todo cambia, ¿no? Porque la existencia de algo no puede ser deducida solo por el concepto. Para saber si algo es real necesitamos una percepción, una sensación que nos lo dé como materia de experiencia. Por ejemplo, no podemos afirmar que haya una sustancia magnética invisible solo porque nos imaginemos sus propiedades. Necesitamos observar cómo afecta algo cuando vemos que una limadura de hierro se mueve hacia un imán, ¿no? La percepción directa puede ser limitada por nuestros sentidos, pero la posibilidad de conocer la cosa sigue existiendo, ¿no? Porque está dentro de la estructura general de la experiencia, ¿no? Y Kant nos guía como un hilo donde los conceptos pueden decirnos lo que es posible. Esto es posible, pero solo la experiencia puede decirnos lo que es real. Y claro, incluso si no percibimos algo directamente, podemos inferir su existencia si está conectada de manera coherente con nuestras percepciones. Entonces siempre seguimos las leyes de la experiencia y por eso cualquier intento de inventar cosas al margen de la experiencia carece de fundamento, porque la realidad exige este contacto con la percepción, mientras que la posibilidad puede
explorarse a priori, ¿no? A priori, dentro de los límites que van a marcar toda la experiencia, que serían las categorías. Y claro, entonces, por eso al final de este capítulo dice: una objeción poderosa, empero, contra estas reglas, para demostrarlas inmediatamente la existencia, viene del idealismo, ¿no? Cuya refutación estará aquí en su lugar, yendo evidentemente una crítica, bueno, haciendo dudar solo del idealismo, ¿no? Ya vimos que Kant nos hace cuestionar sobre la propuesta del empirismo, y ahora nos hace cuestionar la propuesta del idealismo. Por eso el siguiente capítulo es la refutación del idealismo. Básicamente esta sección es muy interesante hasta la observación general de los sistemas de los principios. Y claro, ya hablamos de la parte sensible, de la parte de la experiencia, y ahora falta hablar de la parte ideal, del idealismo. Bien, entonces vamos a ver esta... Es corta la refutación, pero lo que importa es la prueba, ¿no? Más abajo en el teorema nos pone la prueba. Entonces, la refutación del idealismo. El idealismo es una teoría que declara que la existencia de los objetos en el espacio fuera de nosotros no es meramente dudosa e indemostrable, o falsa e imposible. El primero es el problema de Descartes, que declaró indudable solo una afirmación empírica, a saber, yo soy. El segundo es el dogmático de Berkeley, quien declara que el espacio, con todas las cosas a las cuales está adherido como condición indispensable, es algo imposible en sí, y por ende que las cosas en el espacio son meras imaginaciones. El idealismo dogmático es inevitable cuando se considera el espacio como propiedad que debe pertenecer a las cosas en sí mismas, pues entonces el espacio, con todo aquello a que sirve de condición, es un absurdo. El fundamento, empero, de este idealismo ha sido destruido por nosotros en la estética trascendental. El idealismo problemático, que no afirma nada sobre esto, sino solo pretexta la incapacidad de demostrar por experiencias inmediatas cualquier existencia que no sea la nuestra, es razonable y conforme a una manera de pensar fundamentada y filosófica, a saber, no permitir juicio alguno decisivo antes de haber hallado una prueba suficiente. La prueba apetecida debe, pues, mostrar que de las cosas exteriores tenemos experiencia y no solo imaginación, la cual no podrá hacerse sino demostrando que nuestra experiencia interna misma, que Descartes no ponía en duda, no es posible más que suponiendo en la experiencia interna. Lo que Kant está diciendo, que incluso cuando dudamos de nosotros mismos, hay algo, lo hacemos de la forma externa, por medio del lenguaje, y por medio, específicamente, hay un problema interesante en la filosofía del lenguaje con Descartes, pero cuando afirma yo soy, ya existe el problema, ¿no? Porque todo lo demás se convierte en un mundo exterior, ¿no? El mundo exterior se convierte dudoso porque tenemos acceso directo a él. Entonces, el idealismo de Descartes no niega el mundo, solo dice que no podemos probarlo de manera inmediata y necesitamos una certeza. Pero el idealismo de Berkeley, donde su lema es ser percibido, porque todas las cosas existen mientras que sean percibidas, declara que las cosas exteriores son imposibles por sí mismas, sino que se necesita este espectador que mire, ¿no? Entonces sostiene que espacio y todos los objetos que lo llenan no existen fuera de la mente, y que todo es una imaginación, ¿no? Entonces suele ser un poco dogmático, empirista, por así decirlo, Berkeley, porque afirma rotundamente la inexistencia del mundo si se concibe el espacio como propiedad de las cosas en sí mismas. Entonces Kant observa que el dogmático es insostenible
porque el concepto de espacio no pertenece a las cosas en sí mismas, sino es una forma de nuestra intuición, como vimos con Kant, ¿no? Forma a priori de la sensibilidad, intuición a priori de la sensibilidad. Entonces el espacio es parte de cómo percibimos los fenómenos y no de una propiedad de los objetos fuera de nosotros, ¿no? Por eso los fundamentos del idealismo dogmático se derrumban en la estética trascendental. Entonces Kant considera esto razonable y filosófico porque no pretende afirmar lo imposible, sino solo intenta demostrar la existencia del mundo exterior directamente con esta sustancia fenoménica que vimos antes, pero la clave está en que para hacer eso necesita probar que las cosas exteriores no son meras imaginaciones. Debemos demostrar que nuestra experiencia interna, lo que sentimos y pensamos, solo puede existir si hay algo externo que lo cause, ¿no? Entonces ese es el reto de Kant con el idealismo, ¿no? Porque vimos cómo intenta reconciliar el idealismo con el empirismo, bueno, el idealismo con el materialismo, por así decirlo, la parte de la experiencia, el empirismo. Entonces eso es lo que va a tratar ahora. Sigamos. Teorema nos va a decir una pequeña frase que resume un título, ¿no? Como un teorema es como una teoría que va a sostener. Entonces dice: la mera conciencia, pero empíricamente determinada, o sea, una conciencia determinada por las categorías de espacio y tiempo, podríamos decir, de mi propia existencia, demuestra la existencia de los objetos en el espacio fuera de mí. Ok, entonces prueba: tengo conciencia de mi existencia como determinada en el tiempo. Ya, toda determinación de tiempo supone algo permanente en la percepción, y es algo permanente, empero no puede ser algo en mí, porque precisamente mi existencia en el tiempo solo puede ser determinada por ese algo permanente. Así pues, la percepción de ese permanente es posible solo por una cosa fuera de mí, y no por la mera representación de una cosa fuera de mí. Por consiguiente, la determinación de mi existencia en el tiempo es solo posible por la existencia de las cosas reales que yo percibo fuera de mí. Ahora bien, la conciencia en el tiempo está necesariamente unida a la conciencia de la posibilidad de esta determinación del tiempo. Así pues, está necesariamente unida con la existencia de las cosas fuera de mí como condición de la determinación de tiempo, es decir, que la conciencia de mi propia existencia es al mismo tiempo una conciencia inmediata de la existencia de las cosas fuera de mí, ¿no? Esta palabra de inmediatez es muy importante para Kant. De hecho es bastante interesante porque muchas veces termina diciendo que surge espontáneamente, ¿no? Pero claramente vimos que con esta síntesis de aprehensión o con esta forma de percibir el mundo, hay un tipo de relación instantánea con las cosas que experimentamos y con las categorías o con la parte interna que tenemos nosotros de imaginar, de conocer, de juzgar y demás, ¿no? Entonces imaginemos que estamos conscientes de nuestra propia existencia, ¿no? Como siempre les digo, conózcanse a sí mismos. Entonces hagan esa práctica, ¿no? ¿Qué pienso, qué siento, cómo actúo? Y claramente sabemos que cuando decimos yo soy, hablamos que estamos en el tiempo. Bueno, implícitamente decimos que estamos en el tiempo. Yo soy, básicamente yo estoy en el tiempo, diríamos, ¿no? En tiempo y en espacio, estás acá presente teniendo conciencia de tu propia existencia. Entonces, pero Kant nos hace notar algo muy interesante, ¿no? Para que podamos determinar nuestra existencia en el tiempo, necesitamos algo permanente frente a nosotros, algo que dure y que nos permita que nuestra conciencia se ubique temporalmente, y eso podría ser el cuerpo, ¿no? Pero este algo permanente no puede estar dentro de nosotros, porque nuestra existencia solo se determina en relación con algo que percibimos fuera, o sea, de los sentidos. Y esto es muy interesante porque podemos reflexionar sobre los sentidos y cómo estos terminan siendo condiciones a priori, ¿no? O condiciones internas más que externas, ¿no? Pero fuera de esta reflexión o de esta observación, para saber que existo en un tiempo determinado, debo percibir objetos reales en el mundo. Esta madera,
este asiento, y de esta manera nuestra conciencia interna, o sea el yo, depende de la experiencia externa, lo que parecía que el idealismo problemático, como el de Descartes, planteaba que solo hay una certeza interna, que es el yo pienso, y lo externo es dudoso. Entonces Kant lo invierte, ¿no? Porque nuestra experiencia interna no solo es posible a través de la experiencia externa, sino que incluso cuando imaginamos algo externo, esta imaginación requiere previamente de sentidos externos, de la capacidad de percibir fuera de nosotros objetos, ¿no? De los sentidos, en otras palabras, de las sensaciones, de toda esta parte de la inmediatez que hablaba. Entonces Kant señala que además que no podemos conocer la existencia absoluta de las cosas a priori, solo podemos inferir comparativamente en relación con algo que ya ha sido dado en nuestra experiencia. Entonces la necesidad no es un objeto, tampoco se va a conocer directamente, necesariamente, sino que solo podemos conocer la necesidad de los efectos de esas causas, ¿no? Según las leyes de causalidad. Entonces todo lo que ocurre en la naturaleza está determinado y claro, va a seguir ciertas reglas, pero estas reglas solo se van a aplicar a estos fenómenos y claro, la manera en que nosotros que los objetos van a representarnos, se van a presentar a nosotros no como cosas en sí mismas, sino como fenómenos. Entonces Kant está diciendo, aquí hay un principio de modalidad, ¿no? Y claro, estos principios que vimos antes, que corresponden al principio de modalidad, que es posibilidad, realidad y necesidad, no añaden nada al concepto, absolutamente nada sobre un objeto, ¿no? Sino que explican cómo se van a relacionar el objeto con nuestra facultad de conocer. Y claro, cuando es posible, el objeto está ligado a las condiciones formales de la experiencia, aunque no lo percibamos, ¿no? Posiblemente exista un elefante muy muy flaco, un elefante de color negro o blanco o lo que fuese, ¿no? Posiblemente no está ligado a las condiciones formales de la experiencia, pero aunque no lo percibamos, está ligado a la forma de imaginación o la forma de posibilidad que se pueda tener. Luego está lo real, ¿no? Donde el objeto se conecta con una percepción concreta, con la materia que nos da sensación. Esta mesa es de madera, la tengo que cambiar, entonces la toco y evidentemente es madera, ¿no? Toco madera, toco a la madre tierra, ¿no? Entonces luego lo necesario es cuando el objeto está determinado por la conexión de las percepciones según conceptos. Y claro, como en el caso de causalidad, ¿no? Entonces Kant los llama postulados porque funcionan como proposiciones prácticas, ¿no? Que no demuestran nada directamente, sino que muestran cómo podemos pensar y producir conceptos de objetos, pero dentro de los límites de la experiencia, ¿no? Y claro, al igual que las matemáticas, podemos postular un círculo sin dibujarlo. Aquí postulamos la relación de los conceptos de la experiencia para comprender la posibilidad, lo real, lo necesario, ¿no? Nuestra conciencia del yo, en otras palabras, muestra que tiene una experiencia del tiempo, y nuestra comprensión de la realidad externa se va a unir con esa conciencia del yo, ¿no? Con esa conciencia del yo que está en esta experiencia del tiempo. Y claro, el idealismo falla porque intenta separar lo interno con lo externo. Entonces Kant demuestra que la experiencia interna depende necesariamente de lo externo, y que todo conocimiento de existencia, necesidad y realidad se fundamenta en la estructura de esta experiencia posible, ¿no? Entonces, referente a la observación general del sistema de los principios, Kant nos hace notar que es importante las categorías del entendimiento: sustancia, cantidad, comunidad, magnitud, las 12, porque por sí solas las categorías no nos permiten comprender las posibilidades de los objetos. Solo tenemos un concepto puro, sin una intuición, ¿no? No sabemos si hay algo en el mundo que corresponde a ese concepto. Por ejemplo, la categoría de relación nos dice
cómo un objeto puede ser causa o efecto, o cómo varias cosas pueden interactuar. Y la categoría de sustancia nos permite pensar algo que existe como sujeto y no solo como atributo. Y claro, la categoría de magnitud permite concebir cuánto de algo que hay, ¿no? Cuánto de algo que hay. Entonces, pero estas categorías solas no nos dan conocimiento empírico, sino que necesitan de algo, de un objeto, para hacer que se conviertan en proposiciones sintéticas que amplíen nuestro conocimiento, ¿no? Pero no necesitamos estas intuiciones externas. Y claro, sin estas intuiciones externas no podemos entender cómo una sustancia puede existir en el tiempo, no podemos comprender el cambio, la causalidad, porque necesitaríamos de observar un movimiento, una variación en los objetos. Claro, no podemos pensar en comunidad de sustancias como la existencia de que una afecta a otras. Entonces Leibniz intenta explicar esto recurriendo a Dios, ¿no? Porque sin intermediario, la mera existencia aislada de las sustancias no permite comprender la comunidad. Y en otras palabras, toda existencia del mundo y todo conocimiento sobre los objetos requiere intuiciones externas, ¿no? Incluso para entendernos a nosotros mismos en el tiempo, nuestra conciencia interna necesita recurrir a intuiciones externas para representar nuestra existencia sucesiva mediante un movimiento en el espacio, una línea temporal. Y claro, esto refuerza la refutación del idealismo, ¿no? No podemos reducir toda la experiencia a lo interno, porque la percepción externa es necesaria para determinar incluso nuestra existencia en el tiempo. Y Kant finalmente concluye que los principios del entendimiento puro no son principios sobre los objetos mismos, sino principios a priori sobre la posibilidad de toda experiencia. Entonces, toda proposición sintética a priori depende de la experiencia posible. Su validez solo se va a entender en relación con lo que podemos experimentar de los objetos, ¿no? En esta posibilidad, la relación que hay cuando experimentamos las cosas. Bien, entonces hay categorías del entendimiento, hay intuiciones externas y internas, hay principios de causalidad, comunidad de magnitud, y está la refutación al idealismo. En este sentido, la última parte menciona lo siguiente: toda esta observación es de gran importancia no solo para confirmar nuestra anterior refutación del idealismo, sino también y sobre todo para cuando se trate del conocimiento de sí mismo, por mera conciencia interna y de la determinación de nuestra naturaleza, sin ayuda de intuiciones externas empíricas, mostrar las limitaciones de la posibilidad de este conocimiento. La última consecuencia de toda esta sección es pues que los principios del entendimiento puro no son sino principios a priori de la posibilidad de la experiencia, y a esta última tan solo se refieren todas las proposiciones sintéticas a priori, cuya misma posibilidad descansa enteramente en esa referencia. Bien, entonces el día de mañana hacemos el tercer capítulo, que es la doctrina trascendental del juicio, y nos vemos el día de mañana. Conózcanse a sí mismos, tengan mucha fe y por favor sean felices, sonríen un poco y miren el lado bueno de la vida. Bien, hasta el día de mañana, cuídense todos.